¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Nos dicen que hay que cambiar la Constitución. Cuando hemos preguntado por qué se quiere cambiar la Constitución política, nos responden con argumentos vagos, generales, nada concreto. Por ejemplo, a veces el presidente Castillo ha dicho, cuando estaba de candidato en la campaña y ahora como presidente, que hay que cambiar la Constitución porque la salud debe ser un derecho fundamental. La actual Constitución expresa claramente en un artículo que la salud es un derecho básico y fundamental. Entonces, no habría que cambiar la Constitución para cambiar ese artículo. Ya existe. Nos dice también el señor Castillo, presidente Castillo, que la Constitución debe cambiarse porque la salud no debe ser un tema para unos pocos, sino debe ser una salud garantizada como un derecho público para todos. Y estamos de acuerdo. Y también lo dice la Constitución. No hay que cambiar la Constitución para poner eso. Entonces, sigue la pregunta, ¿por qué quieren cambiar la Constitución completamente si los argumentos que nos dan son argumentos que no nos convencen? Y además se contradicen porque, como digo, y eso es lo que buscan, eso ya está en la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está sucediendo es que no nos quieren decir realmente por qué quieren un cambio de la Constitución de manera total. ¿Por qué no hacen el planteamiento correspondiente de cambio del artículo uno u otro de la Constitución actual y lo someten a la discusión que corresponde según la propia Constitución en el marco del Congreso de la República? Hay 6 razones desde mi punto de vista, 5 razones fundamentales y una de procedimiento que son las verdaderas respuestas a la pregunta: ¿por qué quieren cambiar la Constitución? Y después de analizar los discursos en la campaña y ahora ya en el gobierno del presidente, de los ministros, de algunos allegados que no son miembros del gobierno, pero parecerían serlo, ¿no? Entonces, yo tengo, creo ya, una claridad de lo que quieren cambiar y por qué quieren recurrir a este mecanismo de la Asamblea Constituyente que no está establecido en la actual Constitución. Lo primero que quieren cambiar es el artículo 58 de la Constitución Política del Estado. Quieren cambiar el artículo 58 porque claramente ahí se define qué tipo de economía tenemos. Y aunque se cansan de decir que la economía que tenemos es una economía de libre mercado, el artículo 58 no dice eso. El artículo 58 de la Constitución dice que en el Perú se ejerce una economía social de mercado, que es diferente a economía de libre mercado. ¿No leyeron la Constitución? Claro que sí la han leído. Pero el tema es ideológico y la estrategia es, a como dé lugar, llegar a este punto. ¿Por qué quieren cambiar este artículo? Porque quieren que ahí, en ese artículo o en el equivalente en una supuesta nueva Constitución, diga que en el Perú se ejerce lo que ellos llaman una economía popular de mercado. Así como lo escuchan, una economía popular de mercado. ¿Dónde funciona esa economía popular de mercado que los economistas no la conocemos? Bueno, los miembros del Partido Perú Libre, sus dirigentes, dicen que funciona en Ecuador o en Bolivia. Pues la verdad que allí no funciona. No funciona en ningún sitio. Es un concepto que han inventado, que no tiene mayor contenido. Suena bonito, economía popular de mercado, pero no tiene ni la fundamentación ni la experiencia como para decir, esto funciona en tal lugar. En realidad es una manera de disfrazar, es un caballo de Troya, porque lo que ellos quieren es una economía estatal, donde el Estado sea el predominante en las tareas económicas, sociales y políticas. Como no lo pueden decir de frente, porque la gran mayoría de peruanos no vamos a estar de acuerdo con eso, entonces lo adornan de esta forma. Artículo 58 de la actual Constitución es un problema para ellos, porque aunque no lo entienden, porque hablan de que es economía libre de mercado lo que se plantea allí es economía social de mercado. Y si algo hay que decir es que no hay que cambiar la Constitución, es cumplirla. No se está cumpliendo ese artículo porque el Estado no está haciendo la tarea que le corresponde dentro de una economía
social de mercado. Sigamos el análisis. Ya va un elemento. Artículo 58 de la Constitución. Segundo tema que les interesa cambiar. El artículo 60 de la actual Constitución. ¿Por qué? Porque en el artículo 60 de la actual Constitución se establece que el Estado tiene un rol subsidiario. Es decir, que el Estado, en lo que no son sus tareas fundamentales, provisión de bienes públicos, regulación de los excesos del mercado y tareas fundamentales como lucha contra la pobreza, etcétera, el Estado actúa en la actividad económica solamente cuando la actividad privada no hace esa tarea o no está desarrollando cierta cobertura de tal o cual actividad. Esto se le llama rol subsidiario. Entonces, ellos dicen, ese artículo debe desaparecer. El Estado puede participar en cualquier tema. ¿Tienen duda? Fíjense ustedes lo que ha dicho el señor presidente en su discurso del 28 de julio, cuando dijo que Petroperú, que es una empresa estatal, una de las pocas que hay, ¿no?, debe hacer toda la tarea. Exploración, producción, distribución, circulación, todo. No sé cómo lo va a hacer, no tiene los recursos para hacerlo, pero esa es la idea que tienen en la cabeza. Segundo, entonces, elemento a cambiar, artículo 60 de la actual Constitución, rol subsidiario del Estado. No lo quieren. Tercer artículo a cambiar, 62. ¿Por qué? Porque en el artículo 62 de la actual Constitución se señala claramente que se respetan los contratos ley para darle estabilidad, predictibilidad a las inversiones nacionales o extranjeras, contratos ley. Y el presidente en varias oportunidades en su mensaje del 28 de julio dijo que no le parecía que los contratos ley deberían existir porque el Estado, dijo, tenía el derecho de cambiar en cualquier momento esos contratos según los intereses de la población. En realidad, ningún inversionista en el mundo va a aceptar que le cambien las reglas del juego en cualquier momento. Por eso se establecen estos contratos ley, para darle estabilidad a las reglas de juego, clave para que las inversiones intenten invertir con un riesgo más o menos calculado en países de diferentes partes del mundo. El Perú no es el único a donde pueden venir las inversiones. Entonces, claro está, el tercer aspecto, los contratos ley no los quieren. Quieren que el Estado en cualquier momento cambie las reglas del juego. La cuarta razón, es el cuarto artículo que quieren cambiar, es el 112. Porque el artículo 112 establece que el periodo presidencial es de 5 años y no hay reelección inmediata. Obviamente no quieren que esté ese artículo porque siguiendo las experiencias de Bolivia, Ecuador en su momento, Venezuela, Nicaragua y otros, ese cambio constitucional ha sido la manera como han logrado tener sucesivos gobiernos reelegidos y reelegidos y reelegidos, como ocurre en varios de estos países. Eso es lo que quieren. Entonces, ahí tenemos ya 4. Y otro quinto, el artículo 84 de la Constitución actual, establece que el Banco Central es autónomo. No quieren esa autonomía. Ahora dicen que quieren que se quede el señor Velarde, sí, pero en realidad, si vemos los discursos, las declaraciones de quienes están en este momento gobernando, claramente estarían en la posición de que el Banco Central, de alguna manera, pudiera hacer las tareas que el gobierno quiere. Es decir, que pierda su autonomía, su independencia, lo cual pues sería absolutamente contraproducente. Y además en nuestra historia también ya hemos tenido situaciones de ese tipo que no han dado resultados. Entonces, cambiar el artículo 58 para que no haya una economía social de mercado, sino una economía estatal. Cambiar el artículo 60 para que desaparezca el concepto de rol subsidiario del Estado y el Estado pueda hacer lo que considere debe hacer. Cambiar el artículo 62 para eliminar los contratos ley que promueven inversiones y el Estado pueda cambiar en cualquier momento las reglas de juego. Cambiar el artículo 84 para que el gobierno pueda intervenir en las acciones o en las decisiones del Banco Central y este pierda su autonomía. Y cambiar el artículo 112 para que la reelección pueda ser varias veces posible y se queden en el gobierno, entre comillas, constitucionalmente por un tiempo. Para hacer todos estos cambios, con la actual Constitución, deberían, quienes pretenden hacer esto,
seguir lo que dice el artículo 206 de la Constitución. El artículo 206 de nuestra Constitución no permite asamblea constituyente. Tiene solo dos caminos para cambiar la Constitución parcial o de otra forma. El primer camino es que el Congreso, votación mayoritaria, ¿no?, cambie lo que quiera cambiar, lo que acuerde cambiar, y luego esto se refrende, se reafirme en un referéndum con votación popular. Esa es una opción que plantea la actual Constitución. Y la otra forma, que es la que más se ha estado utilizando, es que el Congreso, en una legislatura y con votación calificada, que en el Perú en este momento es arriba de 87 votos sobre 130, el Congreso, digo, en una legislatura apruebe los cambios y en otra legislatura consecutiva ratifique esos cambios y ahí queda consumado el cambio constitucional sin referéndum. Las dos alternativas que plantea el artículo 206 de la actual Constitución no plantea la Asamblea Constituyente. Las dos son formas de cambio constitucional permitidas por la Constitución actual, pero que se hacen a través del Congreso. Como en el Congreso no tienen mayoría, lo que quieren es una Asamblea Constituyente primero para intentar una nueva votación de la población, que habría que elegir, primero habría que tener un referéndum, si se cambia el artículo 206, para decir sí o no queremos una Asamblea Constituyente. Y luego habría que convocar a elecciones para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente. Y esto se supone en la estrategia de ellos, Perú Libre, el presidente, Cerrón, la idea sería que ellos tendrían ahí una mayoría que permitiría cambiar la Constitución y políticamente trasladar el centro de la discusión política del actual Congreso, donde no tienen mayoría, a la Asamblea Constituyente, donde pretenderían tener mayoría y donde cambiarían completamente el texto de la Constitución, pero principalmente los 5 temas que he mencionado en este video. No nos dejemos engañar. No se necesita cambiar la Constitución para realizar las reformas y los cambios que el Perú necesita. Al día siguiente de una nueva Constitución, no se va a resolver el problema de la pobreza, ni de la falta de empleo, ni de los bajos ingresos, ni de la salud que no llega adecuadamente a la población, ni la educación de baja calidad o la falta de seguridad ciudadana. Es una gran mentira utilizar la Constitución para crear expectativas en la población de que la Constitución es lo que va a cambiar el tema. Se dice también que se quiere cambiar la Constitución porque esta fue aprobada en un contexto de un gobierno que no era un gobierno democrático en ese momento. Entonces, la pregunta es, ¿esa Constitución del 93 fue aprobada solamente por el Congreso Constituyente Democrático o también fue aprobada por referéndum popular? Un referéndum que consagró la Constitución. Pero además, esa misma Constitución que hoy tenemos vigente ha tenido en estos años de vigencia muchísimos cambios. Ya no es la misma Constitución en muchos aspectos que se aprobó en el año 93. Entonces, que no nos engañen y no nos dejemos engañar. Ellos quieren cambiar la Constitución porque es la única manera en que pueden legitimarse en el poder, permanecer en el poder y hacer los cambios en la economía para que puedan desarrollar su pretendido modelo de economía estatal que no funciona ya en ninguna parte del mundo. Y en los pocos países que intentan mantener algo parecido, solo hay pobreza, fuga de talentos y de población que va a buscar cómo sobrevivir en otros países. Miremos Venezuela, inflación alta, nada de inversión, poco crecimiento. Eso es lo que queremos para el Perú. No nos dejemos engañar. No es un asunto principista, no es un asunto que significa que la solución está allí. No, la Constitución actual puede quedarse perfectamente, puede intentar el gobierno desarrollar sus propuestas y presentar sus pretendidos cambios constitucionales al Congreso actual, discutirlos, someterlos al debate público, para ver si se aprueban o no, porque estamos en una democracia, no en una dictadura.
No nos dejemos engañar. Yo les sugiero, estimados amigos, que se den el trabajo de leer los artículos 58, 60, 62, 74 y 112 de la Constitución actual, porque esos son los aspectos claves que quieren cambiar, porque a eso nos quieren llevar realmente, más allá de la frase general o el discurso populista. No nos dejemos engañar. Y ahora viene un debate, porque cualquiera sea la manera como finalmente quede zanjado este tema del pretendido cambio de la Constitución, hay que pasar por el Congreso actual para cambiar el artículo 206, que es el que no permite en este momento una asamblea constituyente. Ahí están los temas. Creo que lo hemos explicado con claridad y allí están los asuntos de discusión en los que debemos poner nuestra atención. Basta de frases generales, de evasivas, de discursos populistas. Artículos 58, 60, 62, 84 y 112 de la Constitución. Eso es lo que quieren cambiar. Y ahí los demócratas, quienes creemos en la democracia y las libertades, quienes hemos experimentado en estas décadas un cambio del Perú para tener estabilidad, crecimiento, mayores empleos y menos pobreza, y todavía con problemas que hay que solucionar, creemos que estos temas hay que discutirlos dentro de la actual Constitución y dentro del Congreso actual, como manda la Constitución. No nos dejemos engañar. Gracias.